Bueno chicos, hola, los saludo para otro inicio de semana, nuestros devocionales de lunes. Y te preguntarás qué eran esas imágenes del principio. Bueno, esta semana vamos a hablar acerca de la actitud. Y para eso vamos a remitirnos a Filipenses 2, del versículo 1 al 5. Y quiero que leamos rápidamente el versículo 2 que dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, quiero explicarles esto acerca de las actitudes debido a una historia que me ocurrió hace 2 semanas atrás. Sí, les voy a hacer una confesión. Resulta que estaba teniendo problemas con mi mejor amigo. Últimamente me había vuelto muy rancia, me había vuelto bastante gruñona, enojada, y no entendía por qué. Y bueno, resulta que todo esto se debía a un problema de mi actitud. Y hay que confesarles una pequeña cosa. Sin saberlo, me había dado cuenta de que cuando siento que una persona se aleja de mí, entonces para protegerme yo me volvía seria, me volvía seca, me volvía enojada, me volvía gruñona y, como suelo decir, me volvía rancia prácticamente, como cuando pruebas un queso y es como que así. Y bueno, tuvimos una pelea fuerte. Él dijo cosas, yo dije cosas, terminamos colgando y después me pregunté por qué estaba de esa manera esas últimas 2 semanas. Y ahí es donde vamos a el segundo punto del que les quiero hablar, y es en el versículo 3, cuando en Filipenses dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bueno, quiero traer a colación este punto porque me extrañaba que me comportara de esa manera. Usualmente suelo ser dulce, usualmente suelo ser amable. ¿Por qué Carol se estaba comportando así? Entonces, bueno, empecé a excavar y me encontré con un problema que había en mi actitud debido a una ausencia. Todos, como ya lo saben y como lo he contado en historias anteriores, vengo de un hogar de padres separados, ¿cierto? Y bueno, a pesar de que Dios sanó mi corazón, restauró muchas cosas, al parecer todavía habían cosas en el corazón que no sabía que tenía. Y una de esas cosas fue el miedo al abandono. Y me dirán: bueno, Carol, ¿por eso qué tiene que ver con que te volvieras rancia con tu amigo? Bueno, resulta que descubrí que como sentía que él se estaba alejando, como salió ese pequeño sentimiento de tener miedo al abandono, entonces yo lo que hice fue colocar una barrera automáticamente para, digámoslo así, no tener que vivir el mismo proceso con mi papá, que fue parecido a lo que viví con mi papá. Las psicólogas me entenderán un poco más esto. Pero el caso es ese, que para yo evitar sentirme abandonada o volver a recordar ese sentimiento que me causaba mi papá, pues yo lo que hice en este caso, donde volví a experimentar como ese proceso de abandono, o más bien de distanciamiento, porque no es que mi mejor amigo me abandonara, entonces lo que hice fue poner una barrera, resguardar mis sentimientos y decir como que no. Y me ponía seria, me ponía rancia, me ponía enojona por lo mismo. Porque en mi corazón había un temor, una pequeñita herida que no se había sanado y que eso creaba un problema en mi actitud. Y bueno, al descubrir esa raíz, al empezar a excavar, al detectar qué era lo que pasaba en mi vida, tuve que hacer varias cosas. Una de ellas fue hablar con mi amigo, viajar, pedirle perdón
por la mala actitud que había tenido en ese momento y reconocer que el error esta vez había sido mío. Él realmente estaba ocupado con cosas de la universidad, con cosas del trabajo. Era normal que estuviera haciendo otras cosas y que no me prestara tanta atención. Y aquí es donde viene el versículo número 4, donde dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Entonces yo falté a esta palabra en Filipenses y comencé a pensar en cómo Carol se sentía, en el miedo a que me abandonaran, el miedo que estaba sintiendo en ese momento, y se me olvidó egoístamente que la otra persona también tenía cosas por hacer, también tenía deberes por cumplir. Pero debido a una herida en mi corazón, a esa pequeña espinita que quedó de un proceso, tuve un error de actitud y me volví egoísta, me volví caprichosa y me volví una niña mimada en ese momento. Ahora, quiero finiquitar este video con la siguiente pregunta. Y esto me recuerda cuando en Proverbios dice: no dejéis que broten raíces de amargura en vuestro corazón. Y esto es súper importante porque muchas veces en medio del trabajo, en medio de situaciones, de pronto en medio de actitudes con mi novio, con mi novia, con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, llegamos de pronto a ponernos enojones o ponernos tristes. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí, que como que en determinado momento nos ponemos tristes y no sabemos por qué. Bueno, no tiene mucho que ver con las hormonas, es una cuestión de cosas que pasan en el corazón. Y todo esto se debe a que cada una de nuestras actitudes tiene una raíz. En algunos casos puede ser como la mía, que venía desde mucho atrás, que tenía que ver con mi papá, o en algunos casos pueden ser por cosas que nos dijeron, palabras que nos dijeron, que de pronto las tomamos como ciertas, las adoptamos y entonces se transformaron en una actitud en nosotros. Entonces, la invitación y la pregunta que quiero hacerte es: ¿cuál es tu actitud frente a determinadas circunstancias? ¿Por qué en ciertas ocasiones me puedo comportar tan abusivamente con unas personas, si es el caso? ¿O por qué de pronto me puedo llegar a sentir triste de la nada? ¿O por qué de pronto puedo llegar a sentir que puedo ser rancia, enojona, como yo le digo, con otras personas? Y esto me lleva al final del capítulo, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora quiero que pensemos rápidamente cuál era el sentir de Cristo Jesús. Siempre Jesús nos hablaba del amor al prójimo, de que en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como a mí mismo era el resumen de la ley. Entonces, cuando yo encuentro un problema de actitud en mi corazón, cuando comienzo a excavar en ese problema de actitud en mi corazón y cuando me voy a Filipenses de qué es lo que haría Jesús, ahí es donde necesito reconocer algo y decirle: Señor, hay un problema de actitud en mi corazón. ¿Qué fue lo que hice? Esa noche, tras el problema, lloré como hasta la 1 de la mañana, me desahogué y le decía: papá, ¿por qué me siento así? ¿Por qué mi corazón se volvió de esta manera? ¿Por qué me siento rancia, me siento abrupta con la actitud de mi mejor amigo, si él ni siquiera está haciendo nada malo? ¿Por qué Carol se siente así? Y ahí fue donde me empecé a confrontar en lo que haría el Padre, lo que haría Jesús y cómo me estaba comportando. Entonces empecé a reconocer lo que te contaba anteriormente. No tuve amor, sino que fui egoísta y pensé en cómo Carol se sentía. Además de eso, esa pequeña raíz que estaba ahí escondida brotó y sacó algo que no sabía que en Carol podía existir, y era ese temor, y que ese temor me llevaba a actuar de una manera equivocada. Y por último, fui delante de Jesús y le dije: Dios, no me quiero sentir así. No quiero cada vez que tenga
ciertos sentimientos de alejamiento, de el enojarme, el querer atacar a la otra persona, hacer sentir a la otra persona mal, porque no es lo que haría Jesús. Si Jesús me habla de amor al prójimo, yo debo actuar como tal. Y ahí empecé un proceso de sanidad y un proceso de restauración. Y ahí empecé a tener cambios en mi actitud. Entonces, lo primero, empecé a ser más abierta en cuanto a mis emociones, reconocer más rápido lo que Carol sentía. Empecé a permitir que Dios amoldara ciertas cosas en mi carácter, bajar un poco más la cabeza, como dicen en México, bajarle 2 rayitas a mi actitud. Y lo último fue permitir de que Dios me dijera: Carol, suelta esa sensación de abandono, porque recuerda que aunque padre y madre te dejaren, yo con todo te voy a recoger. Entonces jamás vas a estar sola, jamás vas a estar abandonada, porque aunque el resto de la humanidad te dejare, yo siempre voy a estar ahí. Y bueno, qué mejor compañía que la de Jesús al lado de nosotros. Entonces, chicos, hoy los quiero invitar a que nos vayamos con esa reflexión. Estoy teniendo problemas de actitud frente a mi familia, frente a mi hermano, a mi hermana, a mi mejor amigo. Tal vez en el trabajo me siento frustrado por una situación. Si es así, es necesario que comiences a escarbar un poquito, a detectar cuál es el problema y lo más importante, a reconocer todas estas sensaciones, todas estas emociones frente a Dios. Y Él te guiará cuál es la raíz del problema. Él te guiará cuál es la raíz de la actitud. Si de pronto fue una palabra que no debía haber tomado, si fue una situación que me marcó de manera negativa, si fue un sentimiento que permití que creciera como una raíz de amargura y que ahora está dando frutos malos en el árbol que debo ser. Entonces, chicos, ahí donde estás, rápidamente voy a hacer una oración muy cortica. Y hoy, precioso Espíritu Santo, amado Jesús, yo te pido que seas tú guiando a cada uno de los jóvenes que están viendo este devocional, que tal vez se encuentran con alguna actitud negativa, Señor, que tal vez están afrontando miedo, están afrontando depresiones, ansiedades, fobias, que de pronto sienten que algo no anda bien en su corazón. Hoy yo, Espíritu Santo, pido que seas tú revelándoles a su corazón esos problemas, esas raíces de esos sentimientos, de esas actitudes, Señor. Y que seas tú sanándoles de la manera correcta, para que no se queden como esas pequeñas zorritas en el granero que pueden dañar la cosecha, sino que sea realmente un proceso de sanidad completo, Padre. Hoy yo pido que seas tu Espíritu Santo abriendo sus corazones, sus mentes, su espíritu, para que seas revelándoles esas situaciones y para que seas obrando y, como lo dice en Santiago, actuando de manera completa en ellos, finiquitando un proceso de manera completa, Padre. Hoy yo te pido también que seas tú bendiciendo su día, su comienzo de semana, Señor, que seas dándoles favor, gracia en todo lo que hagan, Padre, y sobre todo guardándolos y protegiéndolos con tu preciosa sangre de todo mal, de todo peligro, de todo acto de Satanás en contra, Señor. Hoy, desde el inicio de esta semana, lo cancelamos, lo echamos fuera en tu nombre, Jesús, y declaramos que tendremos una semana bendecida de aprendizaje, llena de tu presencia en nosotros y de tu amor. Amén y amén. Bueno, chicos, no siendo más, no hago el video más largo, entonces les mando un súper abrazo aquí desde Pusa y les deseo un feliz inicio de semana. ¡Chao!